Imagina por un momento tener solo 12 años y decidir que vas a luchar contra el ejército más poderoso del mundo. Imagina organizar una red secreta de espionaje usando juegos de niños como códigos militares. Imagina salvar la vida de 89 pilotos aliados y proporcionar inteligencia que cambiaría el curso de batallas enteras. Imagina hacer todo esto sabiendo que si te atrapan, te matarán. No tienes que imaginarlo. Todo esto realmente le pasó a un niño francés llamado Pierre Dumont, quien a los 12 años creó la red de resistencia infantil más exitosa de la Segunda Guerra Mundial. Su historia es tan increíble que si fuera ficción, nadie la creería. Pero cada detalle está documentado en archivos de la resistencia francesa y testimonios de los pilotos que salvó. Pierre Dumont no nació para ser un héroe. Era un niño normal de un pueblo pequeño llamado Saint-Rémy-sur-Loire, en la Francia ocupada por los nazis. Le gustaba jugar fútbol, pescar en el río y pasar tiempo en el bosque cerca de su casa. Su padre había muerto en los primeros días de la guerra y vivía con su madre Marie, quien trabajaba como enfermera en el pueblo. Pero el 15 de marzo de 1943, la vida de Pierre cambió para siempre cuando encontró algo en el bosque que lo convertiría en el líder de una de las operaciones de resistencia más audaces de la guerra. Esa mañana, Pierre había salido temprano a buscar setas para el almuerzo. Su madre le había dado permiso de ir solo al bosque, algo que hacía frecuentemente desde que tenía 10 años. Conocía cada sendero, cada árbol, cada escondite secreto en esos bosques que se extendían por kilómetros alrededor de su pueblo. Pero esa mañana, mientras caminaba por un sendero familiar, escuchó algo que nunca había oído antes: gemidos débiles que venían de entre los arbustos. Al principio pensó que podría ser un animal herido, pero cuando se acercó, descubrió algo que lo cambió todo. Era un hombre en uniforme, claramente no alemán, cubierto de sangre y apenas consciente. Tenía heridas en la pierna y el brazo, y su respiración era laboriosa. Junto a él había pedazos de lo que obviamente había sido un paracaídas, ahora desgarrado y cubierto de tierra. Pierre inmediatamente entendió lo que había encontrado: un piloto aliado derribado. En 1943, los niños franceses sabían exactamente qué significaba encontrar un piloto aliado. Significaba que si los alemanes lo encontraban, sería capturado, torturado y probablemente ejecutado. También significaba que cualquiera que lo ayudara enfrentaría el mismo destino. Pierre tenía 12 años. Podría haber corrido a casa y fingido que nunca había visto nada. Podría haber buscado a un adulto para que tomara la decisión. Podría haber hecho lo que la mayoría de los niños habrían hecho: alejarse y mantenerse seguro. En lugar de eso, Pierre se acercó al piloto herido y susurró en el francés que había aprendido en la escuela: «Soy francés. Voy a ayudarte». El piloto, quien más tarde se identificaría como el teniente James Morrison de la Royal Air Force británica, apenas podía hablar. Había sido derribado la noche anterior durante una misión de bombardeo sobre una fábrica alemana cerca de Orleans. Su paracaídas se había enganchado en los árboles, y había pasado toda la noche herido y escondido, esperando que la luz del día le permitiera encontrar ayuda o al menos orientarse. Pierre sabía que no podía mover al piloto solo. Morrison era un hombre adulto, y sus heridas eran graves. Pero también sabía que no podía dejarlo ahí. Los alemanes patrullaban los bosques regularmente buscando exactamente este tipo de situaciones. Fue entonces cuando Pierre tomó la primera de muchas decisiones que demostrarían su genio táctico natural. En lugar de buscar ayuda de adultos, que podrían estar demasiado asustados para actuar o podrían accidentalmente exponer la situación, decidió buscar ayuda de otros niños. Pierre conocía a todos los niños de su pueblo y de los pueblos cercanos. Sabía cuáles eran valientes, cuáles eran inteligentes y cuáles podían guardar secretos. Más importante aún, sabía que los niños podían moverse por el área sin despertar sospechas alemanas. Los soldados alemanes estaban acostumbrados a ver niños jugando en los bosques, recogiendo setas o simplemente explorando. Raramente los paraban o los interrogaban. Pierre le dijo a Morrison que regresaría con ayuda, y corrió hacia el pueblo. Su primer reclutamiento fue su mejor amigo, André Rousseau, de 13 años. André era el hijo del panadero local, conocía a todo el mundo en el pueblo, y Pierre sabía que era absolutamente confiable. Cuando Pierre le contó a André sobre el piloto, la reacción de André fue exactamente lo que Pierre había esperado. Sin hacer preguntas sobre el peligro, simplemente preguntó qué necesitaba que hiciera. Juntos, Pierre y André desarrollaron un plan. André se encargaría de conseguir vendas y medicina básica de la farmacia local. Su tío trabajaba ahí y a menudo le daba pequeños suministros para su familia.
Pierre regresaría al bosque para vigilar al piloto y asegurarse de que no fuera descubierto. Pero Pierre ya estaba pensando más allá del rescate inmediato. Mientras esperaba el regreso de André, comenzó a desarrollar ideas sobre cómo podrían no solo salvar a este piloto, sino establecer un sistema para ayudar a otros pilotos que podrían ser derribados en el futuro. La ubicación del pueblo de Pierre era estratégicamente perfecta para este tipo de operación. Saint-Rémy-sur-Loire estaba lo suficientemente lejos de las principales guarniciones alemanas para operar con relativa libertad, pero lo suficientemente cerca de las rutas de bombardeo aliadas para que los pilotos derribados aparecieran regularmente. Además, estaba conectado a una red de caminos rurales y senderos forestales que podrían usarse para mover personas hacia el sur, hacia España y la libertad. Cuando André regresó con suministros médicos básicos, Pierre le explicó su visión más amplia. Podrían crear una red de niños que trabajaran juntos para encontrar, esconder y evacuar pilotos aliados. Cada niño tendría un rol específico basado en sus habilidades y ubicación. Los niños que vivían cerca del bosque serían exploradores. Los que vivían en granjas podrían proporcionar escondites. Los que tenían familia trabajando en tiendas o servicios podrían conseguir suministros. André inmediatamente entendió el potencial del plan, pero también entendió los riesgos. Pierre le dijo, si nos atrapan, nos van a matar. No somos adultos. No nos van a perdonar porque somos niños. Pierre asintió. Lo sé, pero si no hacemos nada, van a matar a todos estos pilotos de todas maneras. Y los pilotos están aquí para ayudar a liberar Francia. Si los salvamos, nos ayudan a ganar la guerra. Esa conversación entre dos niños de 12 y 13 años en el bosque francés estableció los principios que guiarían toda la organización que estaban a punto de crear. Aceptar riesgos personales para salvar vidas, trabajar hacia la liberación de Francia, y usar las ventajas únicas de ser niños para lograr objetivos que los adultos no podrían conseguir. Durante los siguientes 3 días, Pierre y André cuidaron al teniente Morrison en una cueva pequeña que Pierre conocía desde hace años. La cueva estaba lo suficientemente escondida para ser segura, pero lo suficientemente accesible para que pudieran traer comida y suministros regularmente. Mientras Morrison se recuperaba, Pierre comenzó a reclutar otros niños para su red. Su criterio de selección era riguroso. Tenían que ser valientes pero no imprudentes, inteligentes pero capaces de seguir órdenes, y absolutamente dignos de confianza. Su tercer reclutamiento fue Marie-Claire Dubois, de 11 años, la hija del cartero local. Marie-Claire tenía acceso a información sobre movimientos alemanes porque su padre entregaba correo a las oficinas alemanas en pueblos cercanos. También era excepcionalmente buena para memorizar detalles, una habilidad que resultaría crucial para operaciones de inteligencia. El cuarto elegido fue Jean-Luc Moreau, de 14 años, quien vivía en una granja a las afueras del pueblo. La granja de Jean-Luc tenía múltiples edificios abandonados que podrían usarse como escondites, y su familia criaba cerdos, lo que proporcionaba una excusa perfecta para movimientos frecuentes entre diferentes ubicaciones en la propiedad. Para finales de marzo de 1943, solo 2 semanas después de encontrar al teniente Morrison, Pierre había reclutado 8 niños para su red. Cada uno tenía un rol específico, y todos habían aceptado los riesgos involucrados. Pero Pierre sabía que rescatar un piloto era solo el comienzo. Para crear una operación verdaderamente efectiva, necesitaban desarrollar sistemas de comunicación, métodos de transporte y protocolos de seguridad que les permitieran operar sin ser detectados durante meses o incluso años. La genialidad de Pierre fue darse cuenta de que podrían usar juegos infantiles como base para códigos militares. Los niños jugando en el pueblo era algo completamente normal que nunca despertaría sospechas alemanas. Pero esos juegos podrían transmitir información militar compleja si se diseñaban correctamente. Pierre desarrolló un sistema donde diferentes juegos infantiles representaban diferentes tipos de información. Jugar a la pelota en ciertos patrones podía indicar la ubicación de patrullas alemanas. Dibujos con tiza en las paredes podían marcar rutas seguras. Canciones infantiles cantadas en secuencias específicas podían coordinar operaciones de rescate. La red de Pierre estaba lista para expandirse más allá del rescate individual hacia operaciones de inteligencia y resistencia a gran escala. Para abril de 1943, la red de Pierre había evolucionado de un grupo improvisado de 8 niños a una organización sofisticada con protocolos específicos, códigos complejos y operaciones que se extendían por más de 30 kilómetros alrededor de Saint-Rémy-sur-Loire. Lo que había comenzado como un rescate espontáneo se había convertido en la red de resistencia infantil más efectiva de Francia ocupada.
El éxito con el teniente Morrison había proporcionado a Pierre y su equipo confianza y experiencia crucial. Morrison había sido exitosamente transportado a través de una cadena de escondites hasta la frontera española, donde contactos de la resistencia adulta lo habían ayudado a regresar a Inglaterra. Más importante aún, Morrison había proporcionado a Pierre información detallada sobre procedimientos de comunicación aliados, técnicas de supervisión y métodos para identificar pilotos genuinos versus posibles espías alemanes. Con esta información, Pierre desarrolló protocolos de verificación que permitirían a su red distinguir entre pilotos aliados reales y agentes alemanes infiltrados. Los procedimientos incluían preguntas específicas sobre bases aéreas británicas, conocimiento de jerga militar aliada y detalles sobre equipos de vuelo que solo pilotos genuinos conocerían. Pero Pierre sabía que su red necesitaba expandirse más allá del rescate de pilotos para maximizar su contribución al esfuerzo de guerra. Los niños tenían acceso a información que los adultos no podían obtener, y podían moverse por territorio ocupado de maneras que serían imposibles para la resistencia adulta. La primera expansión mayor de operaciones ocurrió cuando Marie-Claire Dubois reportó información crucial que había obtenido a través del trabajo de su padre como cartero. Los alemanes estaban construyendo nuevas fortificaciones cerca del río Loire, y Marie-Claire había visto mapas y documentos mientras esperaba en oficinas alemanas con su padre. Pierre inmediatamente reconoció el valor militar de esta información. Las fortificaciones alemanas a lo largo del Loire serían objetivos prioritarios para bombarderos aliados. Información detallada sobre su ubicación y construcción podría salvar vidas de pilotos aliados y hacer que los ataques fueran más efectivos. Pero obtener información detallada sobre las fortificaciones requeriría operaciones de reconocimiento mucho más arriesgadas de las que habían realizado antes. Pierre decidió que era tiempo de reclutar niños adicionales con habilidades específicas para espionaje. Su reclutamiento más audaz fue Lucien Bertrand, de 13 años, cuyo padre trabajaba como traductor para los alemanes. Lucien tenía acceso regular a oficinas alemanas, había aprendido alemán básico escuchando a su padre trabajar, y era excepcionalmente bueno para memorizar detalles técnicos. Reclutar a Lucien era arriesgado porque su familia trabajaba directamente con los alemanes. Pero Pierre había observado a Lucien durante meses y había determinado que el niño odiaba la ocupación tanto como cualquier otro francés, a pesar de la posición de su padre. La conversación de reclutamiento con Lucien reveló la sofisticación táctica que Pierre había desarrollado en solo 2 meses de operaciones. En lugar de simplemente pedir a Lucien que se uniera a la red, Pierre le presentó la oportunidad como una manera de usar la posición de su padre para ayudar a liberar Francia. «Tu padre no eligió esta guerra», le dijo Pierre. «Pero tú puedes elegir cómo responder a ella. Puedes usar el acceso que tienes para salvar vidas francesas y aliadas». Lucien aceptó inmediatamente, y su reclutamiento transformó las capacidades de inteligencia de la red. A través de Lucien, Pierre obtuvo acceso a información alemana que incluía horarios de patrulla, ubicaciones de nuevas construcciones militares, e incluso algunos detalles sobre planes operacionales alemanes. Con esta nueva capacidad de inteligencia, Pierre desarrolló el sistema de códigos más sofisticado que su red había usado hasta ese momento. El sistema se basaba en juegos infantiles tradicionales franceses, pero incorporaba elementos que podían transmitir información militar específica. El juego piedra, papel, tijera se convirtió en un método para comunicar tipos de actividad alemana. Piedra representaba construcción de fortificaciones, papel representaba movimiento de tropas, y tijera representaba actividad de comunicaciones. Combinaciones específicas de estos gestos podían transmitir información detallada sobre ubicación, tiempo y escala de actividades alemanas. Las rondas infantiles se convirtieron en métodos para coordinar operaciones. Diferentes canciones, cantadas en secuencias específicas, podían indicar puntos de encuentro, horarios de operaciones y procedimientos de emergencia. Los alemanes escuchaban constantemente a niños franceses cantando canciones tradicionales, por lo que este método de comunicación era prácticamente invisible. Incluso los juegos con canicas desarrollaron significado militar. Diferentes patrones de canicas colocadas en ubicaciones específicas podían marcar rutas seguras, indicar peligros o señalar la ubicación de pilotos escondidos. La genialidad de estos códigos era su naturaleza completamente inocente. Si un alemán interceptaba o observaba cualquiera de estas actividades, vería exactamente lo que esperaría ver. Niños franceses jugando juegos tradicionales. La información militar estaba escondida dentro de comportamientos que eran no solo normales, sino esperados. Con estos sistemas de comunicación establecidos, Pierre comenzó a planear operaciones más ambiciosas.
Su red ahora incluía 15 niños operando en 5 pueblos diferentes, y había establecido contacto con elementos de la resistencia adulta que podían proporcionar recursos adicionales y rutas de evacuación hacia España. La primera operación mayor de inteligencia ocurrió en mayo de 1943. Documentos importantes en una oficina temporal establecida en la escuela abandonada de un pueblo cercano. Los documentos incluían mapas de nuevas fortificaciones y horarios de convoy que serían extremadamente valiosos para planificadores aliados. Pierre desarrolló un plan de 3 fases para obtener estos documentos. Primero, Lucien usaría su acceso a oficinas alemanas para determinar exactamente qué documentos estaban almacenados en la escuela y cuándo la oficina estaría desocupada. Segundo, Jean-Luc y 2 otros niños crearían una distracción en el pueblo para atraer la atención de cualquier guardia alemán. Tercero, Pierre y André entrarían a la escuela, fotografiarían los documentos usando una cámara que habían obtenido de la resistencia adulta y escaparían antes de que terminara la distracción. La operación fue ejecutada perfectamente. Lucien determinó que la oficina estaría vacía durante 2 horas el martes por la tarde mientras el personal alemán asistía a una reunión en el pueblo principal. Jean-Luc organizó un accidente donde varios niños volcaron un carro de heno en la calle principal, creando confusión que requirió la atención de todos los alemanes en el área. Mientras tanto, Pierre y André entraron a la escuela a través de una ventana trasera que habían identificado durante reconocimiento previo. Encontraron más de 50 documentos que contenían información sobre fortificaciones alemanas, movimientos de tropas y planes de construcción. Usando la cámara, fotografiaron cada página de documentos críticos en menos de 90 minutos. La información obtenida en esta operación fue transmitida a través de la resistencia adulta a planificadores aliados en Londres. 3 semanas después, bombarderos británicos atacaron las fortificaciones alemanas con precisión que destruyó objetivos específicos mientras minimizó daño colateral a poblaciones civiles francesas. Pierre se dio cuenta de que su red había alcanzado un nivel de efectividad que rivalizaba con operaciones de resistencia adulta, pero con ventajas únicas que venían de ser niños. Los alemanes simplemente no esperaban que niños de 11 a 14 años fueran capaces de operaciones de inteligencia sofisticadas. Decidió que era tiempo de expandir las operaciones para incluir sabotaje directo de infraestructura alemana. Los niños podían acceder a ubicaciones que serían imposibles para adultos, y podían llevar a cabo sabotaje menor que sería extremadamente difícil de rastrear. La primera operación de sabotaje se dirigió a líneas de comunicación alemanas. Pierre había observado que los alemanes dependían de líneas telefónicas temporales para comunicación entre puestos de avanzada. Estas líneas a menudo corrían a través de bosques y áreas rurales donde niños podrían acceder a ellas sin ser detectados. Pierre desarrolló técnicas simples pero efectivas para interrumpir estas comunicaciones. Los niños podrían cortar cables en ubicaciones que parecerían daño accidental causado por animales o clima. Podrían aflojar conexiones de manera que fallarían después de varios días, haciendo que el sabotaje fuera difícil de detectar inmediatamente. Estas operaciones de sabotaje menor causaron interrupciones significativas en comunicaciones alemanas durante el verano de 1943. Los alemanes sabían que algo estaba interfiriendo con sus sistemas, pero no podían identificar la causa o los perpetradores. Para agosto de 1943, la red de Pierre incluía 23 niños operando en un radio de 30 kilómetros. Habían rescatado exitosamente 31 pilotos aliados, proporcionado inteligencia crucial sobre fortificaciones alemanas y realizado docenas de operaciones de sabotaje menor. Pero Pierre sabía que su éxito también había aumentado los riesgos. Los alemanes estaban comenzando a sospechar que actividad de resistencia organizada estaba ocurriendo en el área, y estaban intensificando patrullas y procedimientos de seguridad. Era solo cuestión de tiempo antes de que la red enfrentara su mayor prueba. Para septiembre de 1943, la red de Pierre había alcanzado el apogeo de su efectividad. En 6 meses de operaciones, habían rescatado 54 pilotos aliados, proporcionado inteligencia que había resultado en bombardeos aliados exitosos de 12 objetivos alemanes diferentes, y realizado más de 100 operaciones de sabotaje menor que habían interrumpido constantemente las comunicaciones y logística alemanas en la región. Pero el éxito había traído atención no deseada. Los alemanes sabían que algo estaba operando en el área, y habían comenzado investigaciones serias para identificar y eliminar lo que asumían era una célula de resistencia adulta bien organizada. El mayor Klaus Weber, un oficial de la Gestapo especializado en operaciones antirresistencia, había sido asignado específicamente para investigar las actividades en la región de Saint-Rémy-sur-Loire.
Weber era un investigador meticuloso que había destruido múltiples redes de resistencia en otros lugares de Francia ocupada. Pierre era consciente del aumento de la actividad alemana, pero había desarrollado una confianza quizás peligrosa en la capacidad de su red para evitar detección. Los alemanes seguían buscando una organización de resistencia adulta, y Pierre creía que su red de niños podría continuar operando bajo su radar. Esta confianza llevó a Pierre a aprobar la operación más ambiciosa que su red había intentado: el rescate simultáneo de 3 pilotos aliados que habían sido derribados en una sola noche durante un ataque masivo de bombardeo sobre instalaciones alemanas cerca de Orleans. Los 3 pilotos, 2 británicos y un estadounidense, habían aterrizado en un área de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados. Coordinar un rescate triple requeriría usar casi toda la red de Pierre simultáneamente, aumentando enormemente las posibilidades de exposición. André Rousseau, quien se había convertido en el segundo al mando no oficial de Pierre, expresó reservas sobre la operación. «Es demasiado grande», argumentó. «Si algo sale mal, perdemos toda la red de una vez». Pero Pierre estaba determinado a intentar el rescate. Los 3 pilotos estaban gravemente heridos y necesitaban atención médica que solo la red podría proporcionar. Dejarlos sería equivalente a condenarlos a muerte. La operación comenzó en la madrugada del 15 de septiembre. Pierre dividió su red en 3 equipos, cada uno responsable de uno de los pilotos. Él personalmente lideraría el rescate del piloto más gravemente herido, el teniente Robert Chen de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, quien había sufrido heridas graves en las piernas durante su aterrizaje. Los otros 2 equipos serían liderados por André y por Jean-Luc, ahora con 15 años y uno de los miembros más experimentados de la red. Cada equipo incluía niños con habilidades específicas, exploradores para encontrar a los pilotos, médicos improvisados para tratar heridas básicas y especialistas en logística para organizar rutas de evacuación. Las primeras 2 fases de la operación fueron exitosas. Los 3 equipos localizaron a sus pilotos asignados, proporcionaron tratamiento médico básico y los trasladaron a escondites seguros. Para la tarde del 15 de septiembre, parecía que la operación había sido otro éxito para la red de Pierre. Pero el mayor Weber había estado observando patrones de actividad en el área durante semanas. El rescate triple proporcionó exactamente el tipo de actividad concentrada que había estado esperando para lanzar su propia operación. Weber había notado que ciertos niños aparecían consistentemente en áreas donde había ocurrido actividad de resistencia. Había comenzado a sospechar que los niños no eran testigos inocentes de estas actividades, sino participantes activos. La tarde del 16 de septiembre, Weber implementó lo que llamó Operación Escuela, arrestos simultáneos de 12 niños que había identificado como sospechosos. Los arrestos fueron coordinados para ocurrir al mismo tiempo en múltiples ubicaciones, previniendo que cualquiera de los niños advirtiera a los otros. Pierre estaba con el teniente Chen en un granero abandonado cuando Lucien Bertrand llegó corriendo con noticias sobre los arrestos. Pierre gritó: «Están arrestando a todos. André, Jean-Luc, Marie-Claire, todos han sido capturados». Pierre inmediatamente entendió que su red había sido descubierta. Pero su primera preocupación no era su propia seguridad, sino la seguridad de los 3 pilotos que estaban bajo su protección y la de los miembros de su red que aún no habían sido capturados. Tomó la decisión de dividir a los miembros restantes de la red en grupos pequeños con órdenes de dispersarse inmediatamente y no intentar ninguna comunicación durante al menos 2 semanas. Los 3 pilotos serían evacuados usando rutas de emergencia que Pierre había establecido con contactos de la resistencia adulta. Pierre sabía que tenía que quedarse para coordinar estas evacuaciones de emergencia. También sabía que esto significaba que muy probablemente sería capturado. El teniente Chen, a pesar de sus heridas, se dio cuenta de lo que Pierre estaba arriesgando. «Ven con nosotros», insistió. «Puedes llegar a España y estar seguro». Pierre negó con la cabeza. «Mi trabajo está aquí. Tengo que asegurarme de que todos lleguen a salvo». Durante las siguientes 36 horas, Pierre coordinó la evacuación exitosa de los 3 pilotos a través de rutas de emergencia hacia España. También logró advertir a los últimos 4 miembros de su red que aún no habían sido capturados, permitiéndoles escapar antes de que los alemanes llegaran a sus ubicaciones. El 18 de septiembre, Pierre fue arrestado por la Gestapo mientras regresaba a su casa después de confirmar que la última evacuación había sido exitosa. El mayor Weber personalmente condujo el interrogatorio de Pierre. Weber había interrogado a cientos de miembros de la resistencia durante la guerra, pero nunca había enfrentado a alguien como Pierre.
Era un niño de 13 años que había organizado y dirigido operaciones que rivalizaban con las de comandantes de resistencia adultos experimentados. Durante 5 días, Weber intentó quebrar a Pierre usando todos los métodos de interrogatorio que conocía. Comenzó con intimidación psicológica, luego progresó a privación de sueño y comida, y finalmente a tortura física. Pierre nunca reveló información sobre su red. No proporcionó nombres de otros miembros, ubicaciones de escondites o detalles sobre métodos operacionales. Incluso bajo tortura, mantuvo que había actuado solo y que otros niños habían sido simplemente ayudantes ocasionales que no conocían la verdadera naturaleza de sus actividades. Los otros miembros capturados de la red, inspirados por el ejemplo de Pierre, también se negaron a proporcionar información. André, Jean-Luc, Marie-Claire y los otros mantuvieron historias consistentes que minimizaban la sofisticación de la red y protegían a miembros que no habían sido capturados. Weber se dio cuenta de que no obtendría información útil de Pierre o los otros. El 23 de septiembre de 1943, Pierre Dumont fue ejecutado por pelotón de fusilamiento en el patio de la prisión de Orleans. Tenía 13 años. André Rousseau y Jean-Luc Moreau fueron ejecutados el mismo día. Marie-Claire Dubois y 3 otros miembros menores de la red fueron enviados a campos de concentración, donde 2 murieron antes del final de la guerra. El teniente Robert Chen, uno de los últimos pilotos rescatados por Pierre, sobrevivió la guerra y regresó a Estados Unidos. En 1995, 50 años después del final de la guerra, Chen regresó a Francia para colocar una placa conmemorativa en el lugar donde había conocido a Pierre. La inscripción en la placa lee: en memoria de Pierre Dumont y su red de héroes jóvenes, quienes demostraron que el coraje no tiene edad y que incluso los niños pueden cambiar el curso de la historia. La historia de Pierre demuestra que el heroísmo no está limitado por la edad, que la inteligencia táctica puede manifestarse en las personas más jóvenes, y que incluso en las circunstancias más desesperadas, individuos determinados pueden hacer diferencias que salvan vidas y cambian el mundo. Pierre Dumont tenía 13 años cuando murió, pero había vivido más valientemente y había logrado más que muchas personas en vidas enteras. Su legado vive no solo en las 89 vidas que salvó, sino en la demostración de que el coraje y la determinación pueden superar cualquier obstáculo, sin importar cuán joven o pequeño seas. Su historia nos recuerda que los héroes vienen en todas las edades, y que a veces son los más jóvenes entre nosotros quienes muestran la mayor valentía cuando el mundo más la necesita.